y con Ennio Morricone la música de la película La Misión. Y con la Palestina, que hace un poco más de frío, empezamos y continuamos. Desde el artículo 265. Un poquito fuerte. Que esto es imposible que moleste, pero... Ya, inciso 1. La presidenta o el presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso de Diputadas y Diputados para dictar decretos con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año. Inciso 2. Esta delegación no podrá extenderse a derechos fundamentales, nacionalidad, ciudadanía, elecciones y plebiscitos, ni a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Sistema Nacional de Justicia, del Congreso de Diputadas y Diputados, de la Cámara de las Regiones, de la Corte Constitucional o de la Contraloría General de la República. Inciso 3 del 265. La ley delegatoria señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer las limitaciones y formalidades que se estimen convenientes. 265.4. Sin prejuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, quien ejerza la presidencia de la República tendrá autorización para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. De esta facultad podrá introducir los cambios en forma que sean indispensables, sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance. Continuamos en el 265, inciso 5. A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida. 265.6. Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. La ley delegatoria de potestades que correspondan a leyes de acuerdo regional es ley de acuerdo regional. Artículo 266. Son leyes de concurrencia presidencial necesaria. 2 puntos. A. Las que irroguen directamente gastos al Estado. B. Las leyes relacionadas con la administración presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la ley de presupuestos. C. Las que alteren la división política o administrativa del país. D. Las que impongan, supriman, reduzcan o condonen tributos de cualquier clase o naturaleza. Establezcan extensiones o modifiquen las existentes y determinen su forma, proporcionalidad o progresión. Perdón por el silencio prolongado. 266.e. Las que contraten o autoricen a contratar empréstitos. Como decía, 266, inciso E.
las que contraten o autoriza a contratar empréstitos o celebrar cualquier otra clase de operaciones que puedan comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, de los órganos autónomos, y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del fisco o de los organismos o entidades referidos sin prejuicio de lo dispuesto en la letra C del artículo 264. F del 266. Regula las capacidades de la defensa nacional, permitir la entrada de tropas extranjeras al territorio de la República y autorizar la salida de tropas nacionales fuera de él. Artículo 267. Inciso 1. Las leyes de concurrencia presidencial necesarias pueden tener su origen en un mensaje o en una moción. 267, inciso 2. Se puso un poco intenso el coro, le vamos a bajar un poquito. La moción deberá ser patrocinada por no menos de un cuarto o más de un tercio de las diputadas y los diputados o, en un caso, de los representantes regionales en ejercicio. Y deberá declarar que se trata de un proyecto de ley de concurrencia necesaria de la Presidencia. Inciso 3 del 267. Estas mociones deberán presentarse acompañadas de un informe técnico financiero de la Secretaría de Presupuestos que contemplen una estimación de gastos y origen del financiamiento. 4. Estas leyes solo podrán ser aprobadas si la Presidenta o el Presidente de la República entregan su patrocinio durante la tramitación del proyecto. Podrá patrocinarlo en cualquier momento hasta transcurridos 15 días desde que haya sido despachado para su votación en general por la comisión respectiva. Y en todo caso, antes de esta, transcurrido ese plazo sin el patrocinio correspondiente, el proyecto se entenderá desechado y no se podrá insistir en su tramitación. 267.5. Quien ejerza la presidencia de la República siempre podrá retirar su patrocinio. En dicho caso, la tramitación del proyecto no podrá continuar. 268. Inciso 1. Solo son leyes de acuerdo regional. 2 puntos. A. Las que conformen la Constitución. B. Las que regulen la organización, las atribuciones y el funcionamiento de los sistemas de justicia, del Poder Legislativo y de los órganos autónomos constitucionales. C. Las que regulen los estados de excepción constitucional. D. Las que creen, modifiquen o supriman tributos o extensiones y determinen su progresión o proporcionalidad. E. Las que directamente irroguen al Estado gastos cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales. F. Las que implementen el derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la vivienda. G. La de presupuestos. H. Las que aprueben los estatutos regionales. I. Las que regulen la elección, la designación, las competencias, las atribuciones y los procedimientos de los órganos y las autoridades de las entidades territoriales. J. Las que establezcan o alteren la división político-administrativa del país. K. Las que establezcan los mecanismos de distribución fiscal y presupuestaria
y otros mecanismos de competencia económica entre las distintas entidades territoriales. L. Las que autoricen la celebración de operaciones que comprometan la responsabilidad patrimonial de las entidades territoriales. M. Las que autoricen a las entidades territoriales la creación de empresas públicas. N. Las que deleguen potestades legislativas a las regiones. N. Repito, las que deleguen potestades legislativas a las regiones autónomas en conformidad con la Constitución. Ñ. Las que regule la planificación territorial y urbanística y su ejecución. O. Las que regule la protección del medio ambiente. P. Las que regule las votaciones populares y escrutinios. Q. Las que regule las organizaciones políticas. R. Las demás que esta Constitución califique como de acuerdo regional. Inciso 2 del 268. Si se generara un conflicto de competencia entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados, con relación a si una o más materias dispuestas en este artículo deban ser revisadas por la Cámara de las Regiones, esta aprobará su competencia por mayoría de sus integrantes y el Congreso lo ratificará por mayoría. En caso de que el Congreso rechace la revisión aprobada por la Cámara de las Regiones, ésta podrá recurrir a la Corte Constitucional por acuerdo de mayoría. Hubiese sido bonito que pudiéramos explicar todo esto con una pizarra, ¿no es cierto?, para poder entenderlo mejor. Pero ya vamos a tener la oportunidad. Nos quedamos en silencio. Déjenme, por favor, buscar alguna alternativa. Sigamos con Ennio Morricone. Aquí me encontré una playlist de Ennio Morricone. En la música, la película La Misión. Creo que hizo también El bueno, el malo y el feo de Clint Eastwood. Se me cerró un poquito la garganta, perdón. Vamos con el artículo 269 y con un subtítulo que dice Procedimiento legislativo. Inciso 1. Perdón, se me cerró un poquito la garganta, no sé qué pasó. Las leyes pueden iniciarse por mensaje de la Presidencia o el Presidente de la República o por moción de no menos de 10% ni más del 15% de diputadas y diputados y representantes regionales. Adicionalmente, podrá tener su origen en iniciativa popular o iniciativa indígena de ley. 269.2. Una o más asambleas regionales podrán presentar iniciativas a la Cámara de las Regiones en materia de interés regional. Si ésta las patrocina, serán ingresadas como moción ordinaria en el Congreso. 3. Inciso 3 del 269, ¿verdad? Todos los proyectos de ley, cualquiera sea la forma de su iniciativa, comenzarán su tramitación en el Congreso de Diputadas y Diputados. 4. Todo proyecto debe ser objeto de adiciones. Voy a volver a leer el inciso 4
del 269. Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en el Congreso de Diputadas y Diputados como en la Cámara de las Regiones, si ésta interviene conforme con lo establecido en esta Constitución. En ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas, matrices o fundamentales del proyecto. Artículo 270. 1. Las leyes deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas por la mayoría de los miembros presentes en el Congreso de Diputadas y Diputados al momento de su votación. De los miembros presentes, dice, ¿no es cierto?, el inciso 1 del 270. O sea, tienen que asistir obligatoriamente para que las leyes puedan ser, dice, aprobadas, modificadas o derogadas por la mayoría de los miembros presentes en el Congreso de Diputadas y Diputados al momento de su votación. Dice los miembros presentes, o sea, tienen que asistir obligatoriamente. 270, inciso 2. En caso de tratarse de una ley de acuerdo regional, la Presidencia del Congreso enviará el proyecto aprobado a la Cámara de las Regiones para continuar con su tramitación. 273. Terminada la tramitación del proyecto en el Congreso de Diputadas y Diputados, será despachado a la presidencia o a la presidenta o al presidente de la República para efectos de su promulgación o devolución. Artículo 271. Las leyes referidas a la organización, el funcionamiento y los procedimientos del Poder Legislativo y de los sistemas de justicia, a los procesos electorales y plebiscitarios, a la regulación de los estados de excepción constitucional, a la regulación de las organizaciones políticas y aquellas que regulen a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría de la Naturaleza, al Servicio Electoral, a la Corte Constitucional y al Banco Central deberán ser aprobadas por el voto favorable de la mayoría de los integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Artículo 272. Y yo creo que con este vamos a finalizar. Esto tiene 3 incisos. Vamos con el primero. Dice, recibido por la Cámara de las Regiones un proyecto de ley de acuerdo regional, aprobado por el Congreso de Diputadas y Diputados, la Cámara de las Regiones se pronunciará aprobándolo o rechazándolo. Si lo aprueba, el proyecto será enviado al Congreso para que lo despache a la Presidencia o al Presidente de la República para su promulgación como ley. Si lo rechaza, lo tramitará, lo propondrá al Congreso las enmiendas que considere pertinentes. 272.2. Si el Congreso rechaza una o más de estas enmiendas u observaciones, se convocará una comisión mixta que propondrá nuevas enmiendas para resolver la discrepancia. Estas enmiendas serán votadas por la Cámara y luego por el Congreso. Si todas ellas son aprobadas, el proyecto será despachado para su promulgación. 272, inciso 3. La comisión mixta estará conformada por igual número de diputadas y diputados y de representantes regionales. La ley fijará el mecanismo para designar a los integrantes de la comisión y establecerá el plazo en que deberá informar. De no evacuar su informe dentro de plazo,
se entenderá que la comisión mixta mantiene las observaciones originalmente formuladas por la Cámara y rechazadas por el Congreso y se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior. ¡Wow! Nos tocaron bien cabezones los artículos del video anterior y de este video también. Quedamos en el artículo 272. Vamos al 273. Como les dije, estoy un poco preocupado porque espero alcanzar a leer todo antes del plebiscito. Son como 400 artículos. Y la idea es que quede un poco de tiempo para que también los puedan escuchar. Ese es finalmente el propósito. Colaborar con información, ¿verdad? Para el que no quiera o no pueda leer, no tenga tiempo, no tenga ganas y sí quiera escuchar, que lo pueda hacer. Pausarlo, retrocederlo, tener ahí el audio disponible para todos. Ojalá que alcancemos, me tiene preocupado. Aquí estoy con mi Palestina, ¿no es cierto? Que he mencionado esta Palestina que me compré en la calle para representar mi solidaridad con el pueblo palestino que está a punto de desaparecer, ¿no es cierto? No me gustaría que en mi país pasara algo parecido, que los pueblos desaparezcan porque algunos no están de acuerdo, ¿verdad? Usted pone Palestina en Google Maps, ponga ubicación de Palestina y aprieta Maps en Google y lo va a llevar a Israel. La palabra Palestina en Google Maps ya no existe. Y el pueblo palestino es un pueblo vivo, es una civilización viva. Y yo personalmente, como les digo, mi opinión es muy poco importante. Yo estoy aquí solo para leer, pero personalmente no me gustaría que eso nos pasara a nosotros. Que por estar en desacuerdo, ellos tienen diferencias religiosas fuertes, porque los palestinos son musulmanes y los israelitas, que son los que tomaron el control del territorio, son judíos. O sea, practican judaísmo. En la capital de Israel hay sinagogas, que son los templos judíos, hay mezquitas, que son los templos musulmanes, y hay templos cristianos también. En Israel existe esa posibilidad de poder practicar las tres religiones, pero los israelitas tomaron el control del país. Y los que más han sufrido son el pueblo palestino, que ya técnicamente no existen. Y eso me parece grave, que una civilización sea capaz de hacer desaparecer a otra y hacerlo sentir que en su propia tierra como que están en un lugar ajeno. Insisto, no me gustaría que eso nos pasara a nosotros, que hiciéramos sentir a otras naciones que tenemos en nuestro país, lo hiciéramos sentir ajenas y porque sencillamente no estamos de acuerdo, las hagamos desaparecer a través de la historia y que sean solamente un recuerdo en los libros de historia, como el riesgo que están corriendo el pueblo palestino. Los kurdos le pasó lo mismo, que estaban cerca de Afganistán. Me acuerdo de los kurdos que también su territorio quedó, se lo repartieron como 3 países, me acuerdo, en esa zona ahí en Medio Oriente igual, y quedaron sin patria. Espero que eso no nos pase a nosotros también, sería muy triste. Nos quedamos hasta aquí. Desde el próximo video empezamos desde el artículo 273. Muchas gracias.